estudio de la casa. Pero ya la definición correcta sería ciencia biológica, que estudia la relación que hay entre los organismos vivos y o muertos y los factores ambientales. Pero los organismos vivos o muertos, ¿no?, y los factores ambientales están en los ecosistemas. Y los ecosistemas, esto es algo muy importante que todos ustedes probablemente recuerdan, los ecosistemas son las unidades básicas del estudio de la ecología. La ecología no estudia a los organismos de manera individual. La ecología los estudia en base a población, agrupados, ¿no? Y los organismos o los seres vivos agrupados se localizan en el ecosistema, ¿ya? Por eso la ecología también se puede definir como la ciencia de los ecosistemas. Hay algunos términos que debemos de recordar antes de hablar de lo que es una población. Por ejemplo, ¿a qué llamamos individuo? Cuando decimos una población es un conjunto de individuos, pero ¿qué cosa es un individuo? Un individuo es cualquier organismo, cualquier entidad viviente, unicelular o pluricelular, que ocupa un lugar en el planeta. Y un grupo de individuos de la misma especie forma una población. ¿Y qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos que comparten 3 características en común. Primero, la primera característica es que todos esos individuos se relacionan entre sí o son semejantes entre sí porque tienen rasgos físicos, anatómicos y fisiológicos comunes, ¿no? Por ejemplo, hay especies, ¿no?, de animales que tienen cola, otros tienen pico, otros tienen 4 patas, ¿no? Así, características anatómicas, ¿no?, que son comunes en ellos. Algunos tienen cloaca, otros no, ¿ya? Segundo requisito, todos los individuos de una misma especie vienen de un ancestro común, ¿no?, por evolución, o sea, evolucionan. Y tercero, son interfecundos, es decir, tienen capacidad reproductiva, se reproducen, ¿ya? Porque si no lo hicieran, ¿qué pasaría con la especie? La especie se extingue, ya no existe, ¿no? Si es que falta la capacidad de reproducción. Entonces, eso es una especie. Y una población es un conjunto de individuos de la misma especie, pero que ocupa un lugar geográfico determinado durante un tiempo determinado. Cuando hablo de una población, siempre tengo que acordarme de mencionar el tiempo, el espacio y el tiempo, el lugar, ¿no? El lugar, ¿no?, y el tiempo en que se desenvuelve, se desarrolla la población. Ahora, existen diferentes factores que influyen en la cantidad de individuos que hay en una población, ¿no?, inclusive en su distribución. Hay factores ambientales que ocasionan que ciertos individuos, por ejemplo, se vayan de la población o migren de un lugar a otro, ¿no? De repente un cambio climático, ¿no?, una temperatura muy baja, una temperatura muy alta. Esto favorece el dinamismo de la población. Y hay factores que están relacionados directamente con el incremento de la población o la disminución de la población. O sea, me refiero a el incremento de individuos que hay en la población o la disminución. Aquí, por ejemplo, recordamos, creo que todo el mundo sabe esto, sobre los factores los 4 factores fundamentales, ¿no?, que forman lo que es la tasa poblacional.
los nacimientos, las muertes o los fallecimientos, las inmigraciones, ¿no? Y las emigraciones. Los nacimientos se ven favorecidos por la capacidad reproductiva de la especie, ¿no? A mayor capacidad de reproducción, mayor tasa de natalidad, y hay un incremento en el número de individuos, ¿no? Ya sea de manera sexual o asexual, ¿no? Mediante la reproducción. Las muertes o los fallecimientos de los individuos de una población se pueden dar por simplemente cumplir ya su proceso biológico, ¿no? Por senectud, por envejecimiento. Se puede dar también por algún tipo de cambio climático, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, por la presencia de depredadores, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese tipo digamos, de factores influyen en la población, ¿ya? ¿Ok? Quiere decir entonces que las muertes o fallecimientos pueden deberse a consecuencias naturales. Claro, como te digo, depredación, ¿no? Envejecimiento o a factores externos del ambiente también. La inmigración es la llegada de nuevos individuos a la población y la emigración es la salida de los individuos, ¿no? Si nosotros vemos aquí, ¿no? Y hacemos una comparación en este aspecto y decimos que la tasa poblacional, ¿no? Está, digamos, supeditada o influenciada a los factores que se encuentran acá. Por ejemplo, si el número de nacimientos más el número de inmigrantes supera al número de muertes más el número de emigrantes, entonces la población va a aumentar, la población aumenta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si es al revés, si hay una mayor cantidad de muertes y individuos que se van, ¿no? Emigrantes, ¿no? Que esto supere a la tasa de natalidad y a la inmigración, entonces la población va a decrecer, va a disminuir, ¿de acuerdo? Y cuando estos factores están iguales, cuando los nacimientos más las inmigraciones son equivalentes a las muertes más las emigraciones, entonces estamos hablando de que la población se mantiene en equilibrio, ¿ya? En equilibrio. Un señor llamado Malthus, ¿no? Decía que la población crece geométricamente y la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Es la que disminuye cuando hay un aumento considerable de los individuos de una población, ¿no? Y este tipo de conocimiento sobre el crecimiento poblacional lo aplicó también Charles Darwin, ¿no? Cuando habla o cuando habló del incremento de una población. Las poblaciones crecen, es cierto, aumentan, ¿no? De manera geométrica, pero a la larga se mantienen constantes, ¿no? Debido a los factores de muertes y emigraciones también, ¿no? Cuando hay una sobrepoblación de individuos en un ecosistema, entonces ahí viene ya un proceso de alteración de el ecosistema, ¿no? Lo que se llama también desequilibrio ecológico, y vienen pues factores que también se van a alterar, como son, por ejemplo, las cadenas alimenticias, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces, esos son los factores que están influenciando en la población. Entonces, seguimos con los términos que ustedes también manejan. El otro término que también hay que recordar es el término de biotopo o factor ambiental. El biotopo es el factor ambiental que influye en el ecosistema, que influye en las poblaciones de seres vivos.
Los factores abióticos o ambientales que influyen en los seres vivos son, por ejemplo, la temperatura, el agua, el suelo, la radiación solar, la presión atmosférica, el pH del agua, el pH del suelo, o sea, todos aquellos factores que no son considerados seres vivos. Se les llama factores abióticos o simplemente se les dice biotopo, pero son muy importantes, ¿no? Ahora, otra definición, otro concepto es lo que es la biocenosis. La biocenosis viene a ser la comunidad biótica, viene a ser el conjunto de poblaciones que hay en un lugar, viene a ser el conjunto de individuos, ¿no?, de diferentes especies que ocupa un lugar determinado durante un tiempo, ¿no? Esa es la biocenosis, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy paseando por la playa rocosa de Ancón con mis amigos y observo estrellitas de mar, erizos de mar, observo por ahí gaviotas, cangrejos, estoy frente a una comunidad, a una biocenosis. Y el biotopo de ese lugar vendría a ser las rocas de la playa, la arena, el agua, el aire, ¿ok? Si estos dos factores interaccionan, como es lo que sucede, entonces formo lo que se llama el ecosistema. El ecosistema, ¿ya? Entonces, un ecosistema, ¿qué viene a ser? Si bien es cierto, es un lugar, ¿no? Es un área geográfica. Puede ser grande, puede ser pequeña, pero tiene dos factores importantes que influyen en él. Uno de ellos es el biotopo, ¿no?, o los factores abióticos del ecosistema, y otro es la biocenosis, ¿no? Justamente las relaciones que hay entre el biotopo y la biocenosis dan origen a lo que se denomina el ecosistema, ¿ya? Bien. Hablando de ecosistemas, podemos mencionar que también existen ecosistemas grandes, ecosistemas que ocupan áreas geográficas extensas, ¿no?, que se llaman los biomas, ¿no? Los biomas son ecosistemas grandes, ¿no?, donde hay una flora y fauna típica en cada bioma, con características o factores abióticos también determinados, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay ecosistemas pequeños. Inclusive, si yo, por ejemplo, me voy a los pantanos de Villa y, por ejemplo, quiero estudiar, quiero saber qué cosa hay en el agua, qué contiene el agua de los pantanos, saco una muestra de agua, ¿no?, un poco, digamos, con bastante soluto, con sólidos, ¿no?, y saco una muestra de agua de los pantanos y lo llevo al laboratorio y de repente saco una gota y lo enfoco al microscopio. Y en el microscopio veo, pues, microorganismos, ¿no?, que se mueven en el agua por ahí. Veo bacterias, veo protozoarios, veo algas unicelulares. Estoy viendo un microecosistema. ¿Por qué? Porque ese microecosistema contiene seres vivos de diferentes especies. Y también el agua, que forma parte de ese microecosistema, sería un factor abiótico que influye en esas especies. ¿De acuerdo? Entonces, los ecosistemas pueden ser grandes, pueden ser pequeños, ¿ya? Aquí, en esta diapositiva, puedo ver, ¿no?, diferentes tipos o diferentes ecosistemas, y aquí veo la relación que hay entre los factores abióticos y bióticos del ecosistema, ¿no? Acá los hemos mencionado, lo están mencionando, por ejemplo, mira, ¿ven? Los minerales del suelo, el agua, el aire, el viento, la luz, el calor, ¿no? La luz, por ejemplo, es muy importante para la fotosíntesis que van a realizar las algas, las plantas, ¿no? El viento hace posible, por ejemplo, que los granos de polen de ciertas plantas se puedan movilizar y puedan, por ejemplo, dirigirse a la parte femenina de las flores para facilitar el proceso de polinización.
¿no? El viento es muy importante. El agua es un medio de vida donde habitan muchísimas especies acuáticas, ¿no? Y el aire, pues, da, por ejemplo, los diferentes tipos de gases, como el oxígeno, el CO2 que necesitan las plantas. Los minerales del suelo son importantes para que las plantas puedan absorberlos y puedan crecer, ¿no? El calor también influye en la distribución de los organismos, ¿no? Cuando hay mucho calor, algunas especies, pues, regulan su temperatura y se meten al agua, ¿no? Como en el caso de los animales anfibios. O sea, hay diferentes factores, como ves aquí, que son abióticos, ¿no? Que son factores ambientales que sí o sí van a influenciar en los organismos. ¿Y los organismos quiénes son? Los organismos son justamente, ¿no? Los que forman la comunidad. En este caso serían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los microorganismos, las plantas y los animales. Dentro de los microorganismos tenemos a los hongos, tenemos a las bacterias, tenemos, ya los has visto ya, las algas pardas, las algas rojas, son grandes, son pluricelulares, pero acá estarían las algas unicelulares, aquellas que, por ejemplo, forman parte del fitoplancton, ¿no? Bueno, y los virus. Los virus se colocan acá con excepción porque en realidad no son seres vivos, pero como entran a las células, a los organismos vivos, se consideran acá como microorganismos, pero en realidad no lo son, ¿no? Y bueno, obviamente, pues todos estos factores van a influenciar en estos organismos, ¿ya? Esto simplemente es para recordar. Bien, el siguiente punto, a ver, vamos a disminuirlo un poco. El siguiente punto es hablar un poquito acerca de cómo es que se dan las relaciones entre organismos que ocupan el ecosistema. O sea, vayamos a la parte del factor biótico, ¿no? O sea, las comunidades, cómo se relacionan. Siempre hay la necesidad de poder sobrevivir en el espacio, en el ecosistema, en el ambiente, ¿no? Alimentándose unos de otros, ¿no? Porque la energía que un organismo necesita la va a utilizar para realizar su actividad biológica, ¿ya? La actividad biológica que realiza una especie en un ecosistema se llama nicho, nicho ecológico, ¿ok? Y esa actividad o nicho ecológico, una especie la desarrolla dentro de el espacio donde habita, ¿no? El espacio donde vive se llama hábitat. El hábitat es la región, o mejor dicho, el espacio geográfico donde una especie desarrolla su nicho ecológico, ¿ok? ¿Ya? Hay animales cuyo hábitat está pues circunscrito a un bosque tropical. Otros están, por ejemplo, en el Polo Norte. Otros organismos habitan, por ejemplo, en ecosistemas o biomas de tipo sabana. Otros viven en tundras. Otros habitan, por ejemplo, en biomas como desiertos costeros. Entonces, cada hábitat es diferente, ¿no? Pero alberga a muchísimas especies, ¿no? A varias comunidades, ¿ya? Y un aspecto importante por el cual las especies se abastecen de energía para poder vivir, porque sin energía no se puede vivir, viene a ser las cadenas alimenticias, ¿no? Hay un flujo de materia en el ecosistema y este flujo de materia se da cuando un animal se come a otro, porque un animal es materia, un ser vivo es materia, materia orgánica, ¿no es cierto? También tenemos materia inorgánica, ¿no? Pero somos sobre todo somos materia orgánica. Entonces,
flujo de materia en el ecosistema. Pero aparte de eso, cuando un animal se come a otro, fluye también, ¿qué cosa? Fluye energía, ¿no? De un organismo a otro, ¿ya? Y según los principios de la termodinámica, ¿no? La energía, ¿no? No se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? Y también, a medida que los organismos se alimentan de otros, ¿no? Hay un porcentaje de energía que se libera en forma de calor y otro porcentaje es el que se usa para el metabolismo, porque aquí la palabra clave de todo esto en una cadena alimenticia es el metabolismo. Tú sabes que el metabolismo, ¿no? Es una característica presente en absolutamente todos los seres vivientes, ¿no? Mediante la cual, pues, los organismos se abastecen de energía, ¿no? El metabolismo es el intercambio de materia y energía que hay entre los seres vivos y se puede hacer de dos maneras, ¿no? Mediante un proceso de anabolismo o mediante un proceso de catabolismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? De esas dos maneras. Por eso es importante. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Qué cosa es una cadena alimenticia? ¿Qué cosa es una cadena alimenticia? Es la transferencia de energía, ¿no? De un ser vivo a otro por el acto de poder comer y ser comido, ¿no? Una cadena alimenticia o una cadena trófica, ¿no? Trofo significa alimento, es una sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, ¿no? El cual a su vez va a servir de alimento a un tercero y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Los componentes de una cadena. Los componentes de una cadena son los eslabones, ¿no? Los niveles tróficos. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Una cadena puede tener 4 niveles, puede tener 5 niveles, puede tener 6 niveles, ¿no? Dependiendo, ¿no? De cómo se da la interacción entre los seres vivos de la comunidad y dependiendo también sus nichos ecológicos, ¿ya? El número de eslabones de la cadena es limitado, ¿no? Limitado. Generalmente se da entre 4 o 5 eslabones, ¿no? Y esto se debe ¿a qué? A la gran pérdida de energía en el paso de un eslabón a otro, ¿no? La energía que inicia la cadena alimenticia, la energía que comienza la cadena alimenticia es la luz, ¿no? Y esta luz es captada por los seres productores, por los organismos productores, ¿no? Claro, en el mar serían las algas, ¿no? En los ecosistemas acuáticos. Y en la tierra firme serían, pues, las plantas, ¿de acuerdo? ¿No? Las plantas. Y esta energía va disminuyendo en un 10%, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una cadena alimenticia, ¿no? Empieza con este productor, ¿no? Este productor va a ser ingerido por este animal, ¿no? El primer nivel trófico está representado por ¿quiénes? Por los productores. ¿Y quiénes son los productores? Son los organismos autotróficos que pueden producir materiales orgánicos, ¿no? O sea, producen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples, ¿no? ¿Quiénes están acá? Las plantas, las algas, las bacterias, por ejemplo, que hacen fotosíntesis, como las cianobacterias. Todos ellos son productores. Y repito, aquí, si hablamos de un ecosistema acuático, ¿no? Serían pues las algas, ¿no? El fitoplancton. Si hablamos de un ecosistema pues terrestre, ¿no? Serían las plantas propiamente dichas, ¿no? Las plantas terrestres. Ahora, los organismos que se comen a los productores, ¿ya? Son los consumidores primarios. O sea, el productor estaría en el primer nivel y en el segundo nivel estaría el consumidor primario, ¿ya? Los consumidores, de forma general, hablando así de forma general, los consumidores son organismos
heterotróficos. Heterotróficos quiere decir que ingieren, ¿no?, a otros organismos, ¿no?, o ingieren fragmentos de materia orgánica, ¿ya? Los consumidores obtienen su alimento en forma de partículas sólidas, ¿no?, que deben ser primero ingeridas, luego deben ser digeridas y luego tienen que ser absorbidas. Por eso se dice que tienen una nutrición holozoica, ¿no? Holozoica, ¿ya? Y justamente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar, tienen que atrapar, tienen que devorar constantemente a otros organismos, y para hacerlo tienen pues ciertas adaptaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dentro de estos consumidores están, por ejemplo, los que se alimentan de plantas o los que comen algas, ¿no?, que son pues los herbívoros, ¿no? Algunos los llaman fitófagos. Después tienes a los carnívoros, que son los que comen, los animales que comen otros animales, ¿no? También están los omnívoros, que son los que consumen una gran variedad de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿no? Y también hay algunos consumidores especiales, ¿no? Hay consumidores especiales. Te estoy hablando de los consumidores ahorita, ¿no? Por ejemplo, existen tipos especiales, se podría decir así, de consumidores, ¿no? Por ejemplo, hay unos consumidores especiales que se llaman los carroñeros, ¿no? Acá están, ¿no?, los carroñeros. Los carroñeros son llamados necrófagos. Necrófagos, ¿por qué? Porque se alimentan de cadáveres, ¿no? De cadáveres que se encuentran también, ¿por qué no decir?, en descomposición, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los buitres, ¿no?, las hienas, los gallinazos, ¿no? Todos ellos son carroñeros. Pero hay otros consumidores especiales que son los, por ejemplo, los supercarnívoros, los superdepredadores, ¿no?, que son animales que consumen a otros carnívoros, ¿no? Por ejemplo, los tiburones, ¿no? Las orcas, las ballenas orcas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y los detritófagos, ¿no?, o los detritívoros, son aquellos que consumen partículas residuales, o sea, lo que queda de la alimentación de otros animales, ¿no? Los restos de comida que quedan de otros animales, ¿no? Por ejemplo, ahí están, ¿quiénes? Están las lombrices de tierra, ¿no? Por ejemplo, son muy importantes en el ecosistema porque gracias a ellas se forma una sustancia negruzca que es el humus, ¿no? ¿De acuerdo? Están también, por ejemplo, muchos escarabajos, ¿no? Muchas hormigas también, ¿ya? Por eso son consumidores especiales. Entonces, este consumidor primario que está aquí en el ejemplo, ¿no?, que es este caracol, estaría alimentándose de esta planta. Entonces, estaría ocupando el segundo nivel y sería un consumidor primario, ¿no? Lo llamaría, en este caso, pues, un herbívoro, ¿no? Pero este animal que está aquí, es un ave, se come a este caracol, entonces sería un consumidor secundario, ¿no? Estaría en el tercer nivel, ¿no? Y sería en este caso, pues, un animal carnívoro, ¿no? Pero acá hay otro carnívoro que se alimenta de este que está acá, ¿no? Que estaría ocupando el 1, 2, 3, el cuarto nivel, el consumidor terciario, que sería de repente este lobo o este zorro que está acá, ¿no? Y los desechos de este animal, ¿no?, o la materia orgánica que se excreta del cuerpo de este animal, va a ir a parar al ecosistema, al suelo, y en el suelo están las bacterias, ¿no?, y hongos, que son los conocidos descomponedores, que van a encargarse básicamente de ¿qué? De metabolizar, ¿no?, y devolver la materia inorgánica que empezó aquí, ¿no?, en el ecosistema, a la atmósfera
o al ecosistema, ¿no? Esos son entonces los descomponedores, ¿no? Algunos los conocen como los desintegradores, ¿no? Tienen que absorber necesariamente mediante sus membranas, porque muchos son organismos unicelulares, ¿no? Para poder metabolizar esos residuos, ¿no? De animales muertos, esa materia orgánica que no se ha descompuesto, ¿no? Esos minerales, ¿no? Tienen que ser descompuestos ¿hasta qué? Hasta materia inorgánica, en este caso, ¿ya? Por eso son importantes las bacterias en el suelo y los hongos del suelo, porque son descomponedores, ¿ya? Entonces, teniendo como premisa esto, yo cuando vea una cadena alimenticia, ya más o menos voy a saber qué animal o qué organismo está ocupando el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y cómo se llama ese organismo. Por ejemplo, nosotros, ¿en qué nivel podríamos estar, no? Si nos alimentamos de una planta, estaríamos ocupando el segundo nivel, ¿no? Y aprovecharíamos mejor la energía, porque a medida que la energía va pasando de un ser vivo a otro, va disminuyendo en un 10%. Entonces, aprovechamos mejor la energía siendo herbívoros, pero también somos carnívoros, pero la aprovechamos mejor siendo herbívoros que siendo carnívoros. Porque siendo carnívoros, si yo me como un pollo, por ejemplo, ¿no? O un animal, ¿no? Ese animal estaría, pues, se habría alimentado de otro organismo, ¿no es cierto? Si me como un pollito, ese pollito es herbívoro y se ha alimentado de granos, de planta, ¿no? La planta sería el primer nivel, el pollo el segundo nivel, que es el consumidor primario, y yo estaría en el tercer nivel, que sería el consumidor secundario en ese caso, ¿no? Entonces, de esa manera funcionan las cadenas alimenticias, ¿ya? El flujo de la cadena alimenticia es así, se da de esa manera. Y aquí es donde estamos justamente lo que hablamos hace un momento, lo que te dije, ¿no? De las leyes de la termodinámica que se aplican aquí en una cadena alimenticia, ¿no? La energía no se crea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, nos dice la primera ley. Y la segunda ley es que la energía va pasando de un ser vivo a otro, pero va disminuyendo en un 10%, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy observando aquí, en este lado, veo cómo cierta parte de la energía se libera en forma de calor, pero otra pasa de un ser vivo a otro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Los nutrientes minerales son los que utilizan los vegetales para poder fabricar sus nutrientes junto con la luz, ¿no es cierto? Entonces las flechas delgadas me están indicando cómo fluye la materia, ¿no? Las flechas un poquito más gruesas me indican cómo fluye la energía, ¿no? Y las flechas que están así helicoidales me indica qué cantidad de energía se está disipando, ¿no? Todo esto forma lo que es una red trófica, ¿no? La energía forma parte de las redes tróficas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, veo otra cadena alimenticia y me estoy dando cuenta, pues, que aquí los últimos son los hongos y bacterias que forman parte del suelo, son los descomponedores, ¿no? Aquí tengo otra cadena trófica, ¿no? Otra red trófica, ¿no? Donde me estoy dando cuenta cómo es que pasa la energía, ¿no? Este primer eslabón en una cadena acuática, por ejemplo, está formado por los productores, que son las algas, ¿no? Unicelulares que forman parte del fitoplancton, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y este fitoplancton, ¿no? Que va a hacer fotosíntesis y va a fabricar sus nutrientes, almacena cierta cantidad de energía que luego va a pasar al segundo eslabón, donde se encuentran los otros organismos, ¿no? Que son pues los que forman el zooplancton. En el zooplancton, por ejemplo, puedes encontrar pequeños crustáceos
crustáceos, que son animalitos, no son algas, ¿no? Son animalitos heterótrofos, ¿no? En este caso, que se van a alimentar del fitoplancton. Podemos encontrar también por ahí larvas de algunos gusanos, etcétera, pequeñitos. Pues ellos reciben un porcentaje de energía de estos de acá. Pero ellos también, ¿no? Son consumidos por un grupo de peces que estaría ocupando el tercer eslabón. Y este grupo de peces que ocupa el tercer eslabón sería, o los llamaríamos, los consumidores secundarios, porque los primarios son estos de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si hay otro grupo de peces más grandes que se alimentan de estos, entonces aquí estamos hablando de un carnívoro que come otro carnívoro, por ejemplo, y estaría en el cuarto eslabón y se le llamaría consumidor terciario, ¿no es cierto? Acá estaríamos hablando ya de animales de mayor tamaño. Y este de acá arriba, ¿no? Estaría en el quinto eslabón y sería un consumidor cuaternario, en este caso un depredador acuático. A medio va pasando de un celular con los que están acá, ¿no? Pero una energía suficiente que le permite a él, ¿no? Realizar su actividad biológica en el mar. Y aquí tengo otra, ¿no? Este es un conjunto de cadenas tróficas, ¿no? Se le llama redes tróficas, ¿no? Al conjunto de cadenas, ¿ya? En cambio, esta es una cadena trófica única, ¿no? Este es un ejemplo de una cadena trófica. Entonces, una red trófica son varias cadenas asociadas. Aquí de repente me puedo marear, ¿no? Cuando yo veo tanta flecha, pero lo que tengo que saber es lo siguiente, ¿no? Cuando la flecha sale del animal y se va a otro, quiere decir que este animal, ¿no? Sirve de alimento al que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, este roedor sirve de alimento a esta águila, ¿no? Pero esta águila también se alimenta de esta serpiente, la cual se alimenta de este roedor. Por ejemplo, acá mira, el roedor, la serpiente y el águila son tres animales, ¿no? El roedor, ¿qué nivel estaría ocupando? Si tú ves aquí al costado, hay una planta, un maíz. Entonces el roedor se come al maíz. Pero el maíz es el que inicia toda la cadena porque es un productor. Entonces el maíz estaría en el primer nivel, el roedor estaría en el segundo nivel, la serpiente estaría en el tercer nivel, ¿no? Esta cobra. Y en el cuarto nivel estaría el águila, ¿no? Entonces el roedor sería el consumidor primario, la serpiente el consumidor secundario y el águila el consumidor terciario. Y así puedo ir sacando, ¿ves? ¿Cierto? Acá, por ejemplo, mira, en esta cadena tengo 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿cuántos tengo? Mira, la planta, el insecto, tengo un arácnido acá, tengo una paloma y tengo el águila. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esta cadena tiene 5 componentes. Y eso que no estoy incluyendo a los descomponedores, ¿no? Porque son los últimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así puedo armar las redes tróficas, ¿ya? De repente me pueden poner una pregunta de estas, entonces yo ya sé quién se come a quién, ¿no? Y ya sé quién es el que ocupa el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, ve, la planta, ¿no? El maíz, acá hay un saltamontes, el saltamontes va a ser ingerido por este anfibio, ¿no? Esta rana, pero la rana, ¿quién se la come? Se la come este zorro de acá, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Y acá terminaría, ¿ya? Entonces acá habría, mira, 1, habría 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? Y así. Bien, creo que esta parte es sencilla, ¿no? Ahora vamos a pasar a los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos, ¿qué cosas son? Los ciclos biogeoquímicos vienen a ser
a un reciclaje de los elementos y moléculas que hay en el ecosistema. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que gracias a un ciclo biogeoquímico, los elementos de la naturaleza, los elementos químicos, las moléculas que hay en la naturaleza, se conservan en la naturaleza, pasan a los seres vivos porque los seres vivos lo necesitan, pero después regresan a la naturaleza, ¿no? Al ecosistema. Eso es un ciclo biogeoquímico, ¿ya? Hay ciclos biogeoquímicos que son llamados atmosféricos y otros que son llamados sedimentarios. Cuando te hablen de un ciclo atmosférico, te están hablando de un ciclo biogeoquímico en donde la molécula o el elemento pasa del ecosistema al ser vivo y luego vuelve a la atmósfera, regresa a la atmósfera. Y cuando es sedimentario, no es así. Cuando es sedimentario, el elemento o la molécula pasa del ecosistema al ser vivo y del ser vivo pasa al ecosistema de nuevo, pero se sedimenta. No regresa a la atmósfera. Cuando hablo de atmósfera me refiero al aire. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo dos ciclos biogeoquímicos que son de naturaleza atmosférica, o sea, son atmosféricos, ¿no? Por ejemplo, tengo el del carbono. Mira, el ciclo del carbono hace posible la fotosíntesis de las plantas. El carbono se encuentra en el aire bajo la forma de CO2. Las plantas captan el CO2 a través de sus estomas, ¿no? Esto ya lo vi en el tejido vegetal, ¿no? Y este CO2 ingresa en el ciclo de Calvin, en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Y para qué capta la planta CO2? Para usar el carbono del CO2. Por eso se llama ciclo del carbono. Entonces, ese carbono inorgánico que la planta capta del aire, lo va a transformar en carbono orgánico. ¿Por qué? Porque la planta va a formar glucosa. Y tú sabes que la fórmula química de la glucosa es C6H12O6, ¿no es cierto? Entonces va a hacer 6 vueltas en su ciclo de Calvin y va a tener que captar al carbono pues 6 veces, ¿no es cierto? Para que pueda formar glucosa a cada rato, ¿no es cierto? Pero si esta planta es consumida por esta oveja o este herbívoro, entonces el carbono va a pasar de la planta a la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja se está alimentando de glucosa que la planta ha fabricado, ¿no? Y si esa oveja es ingerida por otro animal, ¿no? Ese carbono pasa a ese animal y así, ¿no? Pero esta oveja también puede liberar sus desechos, sus excretas al suelo. Y en el suelo, felizmente, están los organismos descomponedores que son las bacterias, los hongos unicelulares. Todos los organismos muertos o los productos de desecho que lleguen al suelo van a ser ricos en materia orgánica con carbono. Tú sabes que el carbono es el elemento básico para formar las moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias del suelo descomponen esas moléculas orgánicas que quedan en el suelo y convierten ese carbono orgánico del suelo otra vez en CO2 y lo liberan al ambiente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo regresa el CO2 al ambiente? Mira, cómo regresa el CO2 al ambiente, ¿no? Pero este animal que ha comido la planta también respira y al respirar libera CO2. Esa es otra manera como el CO2 regresa, ¿sí o no? Nosotros los seres humanos respiramos oxígeno y liberamos CO2, dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Ya? Las industrias también liberan un porcentaje de CO2, ¿no? Hay un reciclaje también de CO2 y son estas las que liberan una gran cantidad. Por eso que cuando hay mucho CO2 en el aire, se retiene calor y eso se llama pues efecto invernadero. Pero el efecto invernadero no es malo, es un proceso natural normal, sino que cuando hay demasiado CO2 por la contaminación, ya
ese efecto invernadero se traduce en un calentamiento global excesivo. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, eso es el ciclo del carbono. Profesor, aquí la planta también libera oxígeno. Claro, aquí podemos decir también que la planta, como resultado de su proceso fotosintético, está liberando oxígeno al ambiente, pero capta el carbono, el CO2, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo comprobar que el carbono es un ciclo atmosférico. Y un poquito más complejo, un poquito más complejo. Aquí, por ejemplo, ¿no? El ciclo del nitrógeno nos está diciendo de que también el nitrógeno existe en la atmósfera bajo la forma de un gas, el gas nitrógeno, ¿no? El nitrógeno gaseoso, N2. Este nitrógeno no va a poder ser captado directamente por las plantas. Necesitan ayuda de bacterias del suelo. Hay diferentes especies de bacterias en el suelo. Hay algunas que se llaman las bacterias nitrificantes, otras se llaman las bacterias amonificantes, otras se llaman las bacterias fijadoras de nitrógeno. O sea, hay diferentes tipos de bacterias en el suelo y hongos también, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias en el suelo? Las bacterias en el suelo captan el nitrógeno del aire y lo metabolizan. Estas bacterias tienen enzimas especiales que les permiten metabolizar el nitrógeno del aire, o sea, el nitrógeno gaseoso, y convertirlo en un nitrógeno que sea asimilable para la planta. Entonces la planta aprovecha a las bacterias para que reciba nitrógeno de ellas. Pero para eso la bacteria tiene, o la planta, tiene que asociarse con la bacteria, ¿no? Y eso ocurre con muchas plantas. Muchas plantas leguminosas se asocian con bacterias del suelo, ¿no? Y forman una relación conocida como mutualismo, ¿no? Que lo vamos a ver después. Esa relación mutualista es una simbiosis. Es una simbiosis, ¿no? Que hay entre dos organismos que se van a beneficiar, pero que van a vivir juntos, que se van a necesitar, ¿no? Entonces la bacteria le da el nitrógeno a la planta y la planta le da un lugar donde vivir y le da alimento. Entonces la planta está feliz y comienza a fabricar, pues, con el nitrógeno la planta puede fabricar aminoácidos, puede fabricar sus proteínas, ¿no es cierto? ¿Ya? De esa manera, entonces, pues, la planta asimila el nitrógeno y fabrica su alimento con el nitrógeno. Y este animal que está acá se come a la planta. Al comerse a la planta, se lleva el nitrógeno de la planta, ¿no? Entonces el nitrógeno pasa al animalito. Si hay otro animal que se coma a este animalito, el nitrógeno pasa a ese animal. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si este animal excreta sus desechos al suelo? ¿O qué pasaría si las plantas envejecen, se marchitan y sus hojas se caen al suelo? Eso es materia orgánica que está en el suelo, ¿no es cierto? Esa materia orgánica que está en el suelo, rica en nitrógeno, va a pasar al suelo y en el suelo están los descomponedores que son las bacterias y hongos. Entonces, ¿qué van a hacer estos descomponedores? Van a transformar esos desechos orgánicos ricos en nitrógeno, lo van a convertir en amonio, ¿de acuerdo? Esto se conoce como amonificación, ¿ya? Y después el amonio del suelo se va a transformar en nitrito por otro grupo de bacterias que se llaman las bacterias nitrificantes. Fíjate cómo el nitrógeno se va transformando, ¿no? Primero en amonio, después en nitrito. Y hay otras bacterias que convierten los nitritos del suelo en nitratos. Todos estos compuestos tienen nitrógeno, si te das cuenta. El amonio, el nitrito, el nitrato. Y ese nitrato va a ser asimilado directamente por la planta. O sea, la planta puede asimilar el nitrógeno del suelo bajo la forma de nitrato y puede asimilar el nitrógeno que las bacterias fijadoras le dan a la planta.
así que no hay pierde, ¿no? Pero, ¿cómo regresamos el nitrógeno otra vez al aire? Le pedimos ayuda a otras bacterias del suelo que se llaman las bacterias desnitrificantes, que convierten el nitrato otra vez ¿en qué? En nitrógeno gaseoso, ¿no? Y así de esta manera el nitrógeno gaseoso llega de nuevo a la atmósfera y se repite el ciclo otra vez, ¿correcto? ¿Ya? Pues este es el ciclo del nitrógeno. Los dos ciclos son atmosféricos. Pero aquí ahora veo otro ciclo que es diferente, ¿no? En este caso, estamos frente ahora a dos ciclos, pero que son sedimentarios, ¿no? Sedimentarios, ¿ya? En un ciclo sedimentario, como te digo, los elementos ya no van a regresar al aire, van a pasar al suelo o al fondo del agua, ¿ya? Por ejemplo, mira, rápidamente acá. Este es el ciclo del fósforo, ¿no? Y este de acá es el ciclo del azufre, ¿no? Por ejemplo, aquí el fósforo se encuentra en el suelo bajo la forma de rocas fosfatadas, ¿no? Hay un yacimiento de minerales de fósforo en el suelo. Y bueno, la minería, a través de la actividad humana, lo puede usar, lo puede explotar. Y se puede utilizar también eso para aprovechar y fabricar fertilizantes y colocarlo a las plantas, ¿no? Pero también las plantas absorben ese fosfato disuelto con el agua de la lluvia, absorben el fósforo y se alimentan de eso, lo asimilan las plantas y los cultivos. Y estas plantas, ¿para qué necesitan fósforo? Para poder fabricar ATP, para poder producir sus ácidos nucleicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Moléculas ricas en fosfato. Un animal que se coma una planta se va a llevar el fósforo de la planta, ¿de acuerdo? Y este animal, como todo organismo, va a morir, a eliminar sus excretas en el suelo. Y esas excretas ricas en fósforo, ¿no? Van a ser, digamos, sedimentadas en el suelo. Y ahí se van a quedar. No van a regresar a la atmósfera. Pero cuando llueve, por ejemplo, el agua disuelve esas excretas de fosfato. Y eso pasa al ecosistema marino, ¿no? Por erosión del suelo también pasa al ecosistema marino. Y se sedimenta acá en el ecosistema marino. Pero luego, mediante un proceso de afloramiento de las aguas profundas, el fósforo sube a la superficie y va a servir de alimento a el plancton, al fitoplancton, luego va a pasar al zooplancton y luego a los consumidores, que son los peces de menor tamaño, y luego a los peces de mayor tamaño, y así. Y al final, ellos también van a liberar sus excretas ricas en fosfato al fondo marino. Y ahí van a encontrarse los descomponedores que van a usar esos fosfatos. Pero ya el fosfato no va a regresar al ambiente, al ecosistema atmosférico. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, este es un ciclo sedimentario. Y este es otro ciclo sedimentario también, ¿no? El ciclo del azufre, ¿no? El ciclo del azufre, ¿ya? Y justamente pues vamos a continuar después del receso, ¿ya? Bien, vamos a hacer un breve receso y continuamos con lo que sigue.